¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, de verdad, de la antigua filosofía taoísta, el concepto del Shenren, o la persona auténtica. Y lo más interesante es cómo estos principios, que tienen miles de años, pueden ser una guía súper potente para nuestra vida hoy en día. Y para arrancar, les dejo una pregunta, piénsenla un segundo. ¿Qué tan seguido sentimos que vivimos como en piloto automático? Que la vida simplemente nos pasa por encima y nosotros solo reaccionamos a lo que venga, a los impulsos, a las presiones. Bueno, esa sensación de estar desconectado es justo lo que los antiguos sabios taoístas querían superar. Justamente esa sensación de desconexión es nuestro punto de partida. Para entender cómo ir más allá, primero tenemos que cachar bien cuál es la meta de este camino taoísta. Despertar a esa persona auténtica, o como la llamaban ellos, el Shenren. A ver, el Shenren, esta persona verdadera, no es que sea un superhéroe ni nada por el estilo. Es más bien alguien que ha aprendido a vivir despierto. Para los taoístas, la mayoría de nosotros vivimos como dormidos, ¿no? Reaccionando a impulsos. El Shenren, en cambio, ha cultivado una vida consciente, volviendo a su naturaleza original, a ese estado de equilibrio. Es como regresar a ese punto de calma y claridad que teníamos antes de que el estrés y las presiones del día a día nos empezaran a moldear. Y esta cita del texto antiguo Huainanzi lo deja clarísimo. O sea, imaginen un estado mental tan amplio, tan sereno, que ni siquiera los eventos más extremos logran sacudirlo. No se trata de no sentir para nada, sino de no aferrarse a las emociones, de mantener lo que llaman un corazón-mente en calma. Y esto es interesante porque en la filosofía china la mente y el corazón no se ven como cosas separadas. Son una sola unidad de conciencia emocional e intelectual. Ok. Alcanzar ese estado de calma imperturbable puede sonar como algo súper lejano. Entonces, ¿cómo se supone que se logra? Pues por suerte los antiguos sabios nos dejaron una especie de manual de instrucciones, el Yangzheng. Yangzheng literalmente significa nutrir la vida, y es un concepto milenario que se trata de cultivar la salud de forma activa, todos los días. No es una cura milagrosa, sino un sistema de prevención que se basa en cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos e incluso en cómo pensamos. Es, en pocas palabras, el arte de colaborar con las fuerzas de la naturaleza en lugar de luchar contra ellas. Y para que todos estos conceptos no se queden en el aire y de verdad encajen, vamos a usar una metáfora que es súper potente. Pensemos por un momento que nuestra salud y nuestra vida son un jardín que tenemos que cuidar. Aquí, con nuestra metáfora del jardín, todo empieza a tener mucho más sentido. Fíjense, el Tao es como el clima. Son las leyes de la naturaleza que no podemos cambiar, ¿verdad? Solo podemos fluir con ellas. Luego, el Yangzheng es el arte de la jardinería. O sea, es el conocimiento de cómo cuidar ese jardín. El Daojin o el Qigong, bueno, esas son las herramientas. La pala, la regadera, son las prácticas que usamos para que la energía, el famoso Qi, circule bien. Y el Qi, para que quede claro, es esa fuerza vital que lo anima todo, como la corriente eléctrica en un circuito. ¿Y el Shenren? Pues él es el jardinero experto, el que ya es uno con su jardín y cuida de él sin siquiera esforzarse. Entonces, si el Yangzheng es el arte de la jardinería, ¿por dónde empezamos a cuidar nuestro jardín? El primer paso, y probablemente el más importante de todos, es aprender a vivir en armonía con los ritmos naturales. Aquí vemos un contraste que es brutal. La vida moderna, con las pantallas hasta tarde y los horarios todos locos, nos empuja a ignorar los ritmos naturales del día y la noche. Pero desde la perspectiva taoísta, alinear nuestro descanso con el sol es fundamental. Ellos entendían que la energía yin, esa energía calmada y reparadora de la noche, es clave para restaurar nuestra esencia vital, algo que llaman yin. Pensemos en el yin como nuestra batería interna, la energía con la que nacemos y que tenemos que cuidar a lo largo de la vida. Y esta sincronía con la naturaleza se aplica a todo, hasta a lo que bebemos. Esta tabla es un ejemplo perfecto. No se trata solo de tomar té, sino de elegir el correcto para la estación. En primavera, un té de jazmín ayuda a calmar la energía del hígado. En verano, los tés verdes o blancos nos refrescan. En otoño, cuando el aire es más seco, un oolong humedece los pulmones. Y en invierno, un té negro o pu'er nos calienta y nos ayuda a conservar energía. Es pura inteligencia práctica. Muy bien, ya hablamos del entorno, de los ciclos. Ahora pasemos de lo externo a lo interno, al cultivo del equilibrio en la mente y el cuerpo. Aquí hay otra diferencia de enfoque que es crucial. Mientras que mucho del ejercicio occidental busca el agotamiento, el no pain, no gain, prácticas como el Daojin buscan la circulación y la armonía.
De hecho, sudar en exceso se veía como una pérdida de energía vital. La meta no es quedar exhausto, sino, como decían los textos, guiar el chi para hacerlo armonioso y conducir el cuerpo para mantenerlo flexible. Esta frase es una joya y resume esa filosofía a la perfección. Y ojo, no habla solo de la flexibilidad de los músculos, sino también de la flexibilidad mental y emocional, de esa capacidad de adaptarnos, de fluir con los cambios sin quebrarnos. Y este mismo principio de la moderación aplica, por supuesto, a la comida. Una de las reglas de oro del Yang es nunca comer hasta reventar. La idea es comer solo hasta un 70 u 80% de nuestra capacidad. Esto choca un poco con esa mentalidad de hay que dejar el plato limpio, ¿no? Pero la idea es darle a nuestro sistema digestivo el espacio que necesita para trabajar bien, sin esa pesadez que a veces sentimos después de comer. Hoy sabemos que esto reduce el estrés digestivo y mejora la absorción de nutrientes. Estas reglas, que se le atribuyen al legendario Li Qin-yuen, son la simpleza hecha sabiduría. No andar a las carreras, mantener un equilibrio emocional y ser constantes con el movimiento. La regularidad, nos dicen, es mucho más importante que la intensidad. Simple pero súper poderoso. Y el punto de las emociones es vital. En la medicina china las emociones no son solo sentimientos, son energía en movimiento. Una explosión de ira, por ejemplo, se dice que es shen qi, o sea, generar energía. Es un derroche masivo de nuestra vitalidad que, según esta visión, daña órganos como el hígado. Por eso, el equilibrio emocional, lo que hoy llamaríamos mindfulness o gestión del estrés, es tan fundamental como la dieta o el ejercicio. Y finalmente, para ir cerrando, volvamos a nuestra metáfora del jardín para ver cómo todas estas piezas encajan y culminan. Y aquí está el punto clave de todo esto. El estado de Shenren, de persona auténtica, no se alcanza luchando por él. No es una medalla que te ganas, es, más bien, la consecuencia natural de cuidar tu jardín todos los días. Es el resultado de aplicar los principios del Yang de manera constante y con conciencia. Y esto nos lleva a ese famoso concepto de Wu-Wei, que muchas veces se traduce como no acción. Pero cuidado, no significa no hacer nada. Significa actuar sin esfuerzo, sin forzar las cosas, en perfecta armonía con el flujo natural. Es como el jardinero experto que ya no piensa, ahora tengo que regar, sino que simplemente siente que la tierra necesita agua y actúa, en total sintonía con su jardín. Al final del día, todo este camino milenario nos deja con una pregunta que es súper personal y sobre todo práctica. No se trata de hacer un cambio radical de un día para otro, para nada. Se trata de pequeños ajustes que podemos hacer todos los días, en cómo respiramos, en lo que tomamos, en cómo nos movemos y, clave, en cómo gestionamos nuestras emociones. Así que la pregunta en realidad no es ¿cómo me convierto en un Shenren?, sino más bien ¿cómo se puede empezar hoy mismo a cultivar el propio jardín?